Hola queridos alumnos de séptimo básico, en esta ocasión vamos a trabajar en la guía número 7 de reforzamiento de aprendizaje. Vamos a desarrollar una síntesis de aprendizaje de las guías 4, 5, 6. En esta ocasión vamos a leer atentamente la actividad de la guía. El plazo de entrega de la guía era el 21 de agosto a través de vía de correo del colegio o WhatsApp. La guía la trabajaremos junto en clase y para aquellos estudiantes que no puedan conectarse a las clases virtuales, se van a publicar videos explicativos en el canal de YouTube del colegio. Puedes complementar tu aprendizaje revisando las guías de las etapas anteriores. El ítem número 1 de la guía corresponde recordando lo aprendido. En este caso, comenzamos con la guía número 4, que hablamos sobre la paleohistoria y el origen del ser humano. Nosotros comenzamos con el desarrollo de paleohistoria o prehistoria, donde vamos a ver las primeras años de formación de vida que va a tener el mundo y sobre todo el origen del ser humano. ¿Pero qué es la paleohistoria? La paleohistoria es el largo periodo de la historia de la humanidad que se antecedió a la invención de la escritura. Tal como podemos ver acá en la línea de tiempo o en el eje temporal, podemos ver que este periodo se va a dividir en tres grandes subperiodos, como por ejemplo el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, antes de la invención o origen de la escritura. Por lo tanto, en esta ocasión, en la guía número 4, 5 y 6, vamos a ver el paleolítico y sus características, el neolítico, también sus características, y la edad de los metales, y parte de las primeras civilizaciones donde ya comenzamos a ver el segundo gran periodo que es la historia. En el Paleolítico vamos a encontrar principalmente lo que es el origen del ser humano, es decir, el proceso de evolución del ser humano, que vamos a ver sus 5 fases, tal como se presentan aquí en la imagen, y además también vamos a ver el proceso de hominización, que corresponde principalmente a esta evolución que vimos en clases. Si recordamos ciertos conceptos que vimos en la clase de la guía o de la etapa 4, vemos de que el ser humano se va a evolucionar en 5 fases. La primera de ellas corresponde a la fase del Australopithecus, donde, como ustedes ven, su capacidad craneal o su capacidad física era completamente distinta a la evolución que tenemos hoy en día, ya que es una evolución que viene desde el primate. En esta ocasión, el Australopithecus, los restos más antiguos del proceso de origen del ser humano, se van a encontrar principalmente en África, ¿ya? Hace 5 millones de años atrás. ¿Qué tenemos que decir todo esto? Que esto es un proceso evolutivo, es decir, evolución, el concepto de evolución significa cambios a largo plazo. Por lo tanto, estos cambios físicos y también cambios en conocimiento, en la capacidad cerebral y de adaptación serán lentos, ¿ya? Lo cual van a pasar millones de años para que podamos ver la evolución de una etapa a otra. Después del Australopithecus tenemos lo que es el Homo habilis, ¿ya? Lo cual ya que comienza a desarrollarse una estructura más bien distinta a lo que el primate, por eso se le atribuye la palabra homo, que significa hombre, y va a comenzar a desarrollar distintos tipos de habilidades, como por ejemplo el desarrollo de cazar animales o recolectar alimentos. Posteriormente tenemos ya el Homo erectus, donde aquí esta particularidad de esta etapa es que el ser humano ya comienza a caminar en forma erguida, ¿ya? Ya no empieza a caminar en 4 patas como lo va a hacer el Australopithecus, que viene de los primates, sino que ahora va a caminar en 2 pies. Ya después del Homo erectus tenemos el Homo sapiens neandertal, donde ya se ve claramente la forma del cráneo muy distinta al Homo erectus, ya la parte de lo que es la parte de los hocico empieza a ser disminuida y sobre todo la capacidad craneal empieza a aumentar. Y la última etapa, que está hace más de 100 mil millones de años, perdón, 100.000 años,
tenemos el Homo sapiens sapiens, que es la última etapa, que es la etapa actual que tenemos en desarrollo, donde acá se ve claramente, en comparación con la Australopithecus, la forma craneal cambia completamente, ya la parte del cráneo empieza a aumentar su capacidad, empieza también a disminuir la parte de lo que es la hocico, la boca, y aquí obviamente ya empiezan a desarrollar otro tipo de habilidades, como por ejemplo el dominio del fuego, el desarrollo de cazar animales más grandes, también refugiarse en cuevas, en irse a un lugar a otro, ya sea ser nómades, eh, también agruparse en clanes de 10 a 5 personas, empiezan también a desarrollar tipos de adaptación, ya sea en conocer su entorno natural, en fin, todas esas características que he nombrado anteriormente son características en las cuales el Homo sapiens sapiens se va a desarrollar en el Paleolítico. Y con esto, con esta capacidad que va a tener el Homo sapiens sapiens de descubrir, de ir de un lugar a otro, vamos a ver que esta expansión o emigración va a conseguir de que desde su origen, que es África, la cuna de la humanidad, va desde ese punto de inicio, va a comenzar a trasladarse hacia los demás continentes, ya sea Asia, Europa, Oriente, Oceanía, y en esta ocasión vamos a ver que hay teorías acerca de cómo este Homo sapiens sapiens llega a nuestro continente de América. Ya en la guía 5 vamos a ver las teorías del poblamiento americano y la revolución neolítica. Y aquí tenemos, como les estaba comentando anteriormente, acá tenemos un mapa donde muestra el área de difusión o la área emigratoria que va teniendo este Homo sapiens desde su origen, desde África, hacia los demás continentes del mundo, ¿ya? Pero, ¿qué nos vamos a centrar hoy en día? Nos vamos a centrar principalmente en esto, en América. ¿Cómo llega a América el ser humano y cuáles van a ser las teorías que se van a desarrollar en torno a ello? Y para esto vamos a ver el siguiente mapa, donde habla un poco las teorías del poblamiento americano. Hay 4 teorías importantes que se desarrollan en torno a cómo llegó el ser humano en América, lo cual 3 de ellas se desarrollaron a principios del siglo XX, pero la cuarta viene de una asociada, pero que se comprobó científicamente de que era cierta, ¿ya? Dentro de estas teorías tenemos, por ejemplo, la del estrecho de Bering de Alex Harrigan, donde dice de que esta zona de acá, con las glaciaciones, producto al congelamiento de las aguas, se formó un puente de hielo, donde permitió que parte de la cultura de los hombres asiáticos pudieran atravesar en búsqueda de alimento y refugio, ya, hacia América, principalmente hacia Norteamérica. Por lo tanto, aquí tenemos la primera teoría del estrecho de Bering. También hay otra teoría que es la teoría oceánica, donde dice de que esta teoría habla de que los hombres, tras también congelamiento y tras también la búsqueda de alimentos y refugio, van a desarrollar diferentes técnicas de navegación y una de ellas es que van a crear estas balsas ya muy básicas para ese periodo, donde obviamente se va a demorar mucho tiempo, muchos años y siglos en atravesar el Océano Pacífico y principalmente van a llegar al sector de acá, de América Central. Y por último tenemos la teoría australiana, que corresponde a que también, producto a la glaciación de los hielos y también a la búsqueda de comida y refugio, los hombres que vivían en el sector de Australia, Oceanía, también van a trasladarse, pero por la Antártica, ¿ya? Y ellos van a llegar al sector de América del Sur, específicamente en la Patagonia, ¿ya?
Por lo tanto, estas tres teorías son relevantes para entender cómo el ser humano llega al continente de América. Por otro lado, también vemos de cómo se va a desarrollar esta transformación o esta revolución en el Neolítico. Ahí en el segundo subperiodo de la Palehistoria es la revolución neolítica. Acá vemos de que en el Neolítico va a ocurrir una revolución, es decir, el concepto de revolución corresponde a cambios a corto plazo, ¿ya? Como vemos acá en este cuadro comparativo, vemos de que la forma de vida cambia de nómade a sedentario. Esto va a ocurrir principalmente porque el ser humano va a comenzar a desarrollar nuevas técnicas de domesticación de la tierra y domesticación de los animales, principalmente técnicas como la agricultura y la ganadería. La invención de la agricultura y la ganadería va a significar que el ser humano va a establecerse en un lugar fijo, ¿ya? Como ven acá, ya aquí en los clanes que estaban antes en el Paleolítico, ya en el Neolítico comienzan a tomar mayor forma y mayor organización. Por otro lado, también vamos a ver que acá la caza, la pesca y la recolección de frutos que estaba en el Paleolítico es reemplazada por la agricultura y la ganadería. También los materiales que van a trabajar en el Paleolítico, que es esta piedra tallada, de ahí viene también el nombre Paleolítico, piedra tallada y hueso, se cambia a una piedra pulida, a barro, cerámica, a herramientas mucho más elaboradas. Por lo mismo también Neolítico significa piedra pulida. También otro avance importante es que en el Paleolítico, como les estaba comentando, se va a aplicar el descubrimiento y manejo o dominio del fuego, pero en el Neolítico ya comienza a desarrollarse otro tipo de técnicas de adaptación, como por ejemplo los tejidos a través del telar, la cerámica, etcétera. Y ya también en cuanto a la expresión artística, en el Paleolítico tenemos estas pinturas rupestres, que son pinturas de animales en cuevas, y en el Neolítico ya son pinturas mucho más elaboradas, que hay una mayor técnica de cuidado y de avance en conocimiento. Ya en la guía 6 comenzamos a ver la última etapa de la palehistoria o la prehistoria, que es la edad de los metales. Y la edad de los metales principalmente tiene que ver que el ser humano descubre y usa los minerales de la tierra. Estos minerales se van a dividir en tres: cobre, bronce y hierro. El cobre va a ser el primero que se va a descubrir, pero principalmente va a ser un material blando, ya que se va a utilizar en adornos. Posteriormente van a descubrir el bronce, que el bronce va a ser una mezcla de dos minerales, del cobre y del estaño, lo cual características de este mineral es que va a ser muy cortante y muy duradero, y se va a utilizar principalmente en lo que son herramientas de la agricultura y armas. Y por último tenemos el hierro, que también va a ser un mineral bastante más resistente que el cobre y el bronce, y también se van a utilizar como armas y útiles herramientas en agricultura, ganadería o cerámica. Este proceso de trabajo con los minerales, como ustedes ven aquí en la fotografía o la imagen, corresponde principalmente a la técnica de la metalurgia. En este caso, ¿qué es lo que hacían? Derretían la roca, el mineral en estos hornos de barro. Posteriormente, ese líquido era almacenado en estas rocas que tenían forma de la herramienta que querían hacer en estos moldes, y después eran pulidos a través de golpes con metal, de acuerdo a cómo se observa acá. Y finalmente la guía número 6 vimos las características comunes de las primeras civilizaciones, y dijimos que estas primeras civilizaciones, tal como sale ahí en el mapa, son civilizaciones fluviales, es decir, son civilizaciones que se van a desarrollar cerca de ríos, ya tal como lo ven acá. Mesopotamia va a desarrollarse a través del río Tigris y Éufrates, Egipto a través del río Nilo, la India a través del río Ganges e Indo, y China a través del río Amarillo. Por lo tanto, ¿qué características van a tener? Que todas estas cuatro civilizaciones se van a desarrollar en ríos,
producto a que el río otorga agua y eso es un elemento importante en la agricultura, en la ganadería y en la sobrevivencia humana. Y también van a desarrollar diferentes tipos de arquitectura, ya edificios, templos mucho más elaborados, mucho más detallados y sobre todo el desarrollo de una ciudad con una organización política, organización económica y social enfocada principalmente a la jerarquización de clases sociales. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en las próximas etapas. Acá también podemos ver las características comunes que van a tener las primeras civilizaciones. Ya entrando a las actividades, el ítem número 2 va en función a los contenidos de la guía número 4. Es decir, ustedes tienen que completar qué fue el proceso de humanización y también completar el siguiente cuadro donde tenían que colocar las características generales de cada una de las etapas de la evolución del ser humano. Posteriormente, en la guía número 5, en el ejercicio de la guía número 5, tenían que ustedes observar la imagen y responder las preguntas, que la primera pregunta dice, ¿qué aspecto de la domesticación de animales consideras importante? De acuerdo a lo que se señala en la imagen. Y también, ¿por qué se establece una relación entre la agricultura y el sedentarismo? Esto nosotros lo desarrollamos en la clase. Y ya por último, el ítem número 4 ya es lo que es desarrollo de comprensión lectora, que ustedes tienen que leer los siguientes textos, la siguiente fuente histórica y responder las preguntas. En este caso, la pregunta A corresponde por qué los excedentes son necesarios para mantener una civilización o sociedad compleja, de acuerdo al texto que aparece ahí. Y la pregunta B dice, ¿qué relación existe entre la religión y el poder político de los monarcas en las antiguas civilizaciones? De acuerdo también a lo que dice el texto. Y al ítem 5, ustedes tienen que consolidar el aprendizaje, marcar con una X la alternativa correcta y luego justificar tu respuesta en el cuadro, realizando esta actividad que te ayuda en la preparación de la prueba online. Ahí ustedes tienen que marcar una respuesta y justificar por qué marcaron dicha respuesta. Esto se pueden ayudar ustedes con la guía 4, 5 y 6. Y ya finalmente tenemos lo que es el ítem de evaluación. Esta es la pauta de evaluación que será aplicada cuando se entregue la calificación de esta guía. Y por último, evaluar mi aprendizaje, lo cual al terminar tu actividad debes completar tu proceso de autoevaluación, ya que es importante que conozcas tu dedicación, esfuerzo y preocupación por aprender. Así que hacerlo a conciencia. Ya con eso terminamos la guía número 7. Cualquier duda me escribe en el correo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.